Kristallnacht, on est venu dans notre appartement. Nous habitions près de la gare, au 3e étage, dans une rue très passante, il y avait le tram. Et on nous a tout jeté par les fenêtres dans la rue. Tout. Absolument tout. À tel point que je ne sais pas aujourd'hui comment mes parents ont fait pour nous habiller le lendemain. Voilà. C'est comme ça qu'a commencé une longue migration. On a été recueillis, d'abord on a trouvé un refuge dans un couvent catholique. On était logés dans des grandes salles comme un hôpital à l'époque. Vous avez 50-60 personnes. De là, nous avions de la famille, une très vague famille que je connaissais à peine, enfin que mes parents connaissaient à peine, à Anvers. Et ils ont réussi à nous mettre dans un train, mon frère et moi, nous envoyer chez cette famille. Et eux, après, illégalement, ils ont passé chacun séparément la frontière pour venir nous rejoindre. Et nous sommes restés à Anvers jusqu'à ce que les Allemands entrent en Belgique. Donc c'était en mai 40. Et le jour même où ils sont entrés en Belgique, nous avons fait plier les quelques bagages qu'on avait. On est rentré dans un train et nous sommes partis avec le train, soi-disant à Dunkerque. Et le train a mis 8 jours. Et au fur et à mesure, il descendait. Il était plein de réfugiés, mais plein. On nous a débarqué dans une gare, dans une petite ville près de Toulouse qui s'appelle Carbonne. Et de là, en camion, on nous a amenés dans un village, qui était très joli d'ailleurs, qui s'appelle toujours Montesquieu-Volvestre. Nous, on n'était pas polonais, on n'était pas allemands, on était apatrides. Voilà, donc c'était encore plus compliqué. Alors on est venu arrêter mon père, l'amener dans un camp, et après on l'a relâché, il est revenu. Et plusieurs mois après, on nous a tous arrêtés pour nous amener dans un camp qui s'appelle Brinches. On est resté 3 mois là-bas. Et puis après, un jour, ils ont dit tout le monde part d'ici dans un autre camp qui était Rivesaltes. Et alors, voilà, ça commençait à être beaucoup moins drôle. Mon frère a eu la bonne idée d'avoir une pneumonie. Alors on l'a envoyé à l'hôpital, vous voyez le lapsus, à l'hôpital à Perpignan. Et mes parents ont eu la permission d'aller le voir 2 fois par semaine l'après-midi. Et moi non, je restais au camp. Et un jour, quand ils sont revenus, ils ont dit la prochaine fois on va là-bas et on la ramène. Moi j'ai dit, mais la prochaine fois il faudrait s'évader, il ne faudrait pas revenir. Moi je suis donc resté, où est-ce que j'en étais donc en France, en 1943, la maison de Moissac ils voulaient arrêter tous les enfants, et ils ont fait en 48 heures des faux papiers à plus de 100 enfants, et ils ont réussi à tous les disperser, soit dans les monastères, dans les couvents, dans les écoles professionnelles, chez des paysans, alors moi j'étais dans un internat, dans un collège technique à Castres, où je suis resté jusqu'à presque la libération, le débarquement, en juin 1944. Après, quand je viens la prochaine fois, je t'emmène avec moi, mais je ne sais pas quand je viens, et quand je suis là, 15 minutes après, tu dois être prêt pour partir. J'ai dit d'accord. Et voilà, elle m'a amené, on est allé à Toulouse. Et à Toulouse, on s'est installé, il fallait attendre que les Américains parachutent des chaussures. Pour pouvoir traverser les Pyrénées à pied, il faut des chaussures. Ah bah oui, avec des passeurs, on n'allait pas s'aventurer comme ça, parce que ça c'était... c'est pas possible. On entendait le soir, quand on s'arrêtait, on entendait les chiens des Allemands. Hein. Et chaque fois qu'on entendait les chiens des Allemands, ils nous faisaient coucher, etc. On rentrer dans des bois ou des choses comme ça quand il y en avait. Mon convoi, ça s'est passé tranquillement, si je peux dire. Les autres, il y a eu des drames, il y a eu... parce que même chez nous, il a dit, quand je dis de marcher, vous ne marchez pas, celui qui ne marche pas, je l'achève.
Vous savez ce que ça veut dire? Je le tue. Parce qu'il faut pas... Ils ne voulaient pas qu'on découvre leur chemin. Non, de toute façon, j'avais pas de papier, j'avais un faux nom et des faux papiers. Tout était faux. Et c'est après qu'on disait son vrai nom. Et sur quelle base ils ont rétabli les vrais noms? Parce qu'il n'y avait aucune preuve. Je pouvais dire que je m'appelle Stravinsky, n'importe quoi. On ne pouvait pas. La date de naissance, lieu de naissance, nom des parents. C'était l'été, on voyait de la neige, mais on ne passait pas dans la neige, on passait dans des lacs très hauts, je ne sais pas à quelle altitude. Et jusqu'à ce qu'on est arrivé dans une grande ferme, on nous a mis dans la grange, dans le foin. Alors, je reposais, c'était la nuit. On a attendu on a attendu toute la journée. Et il y a une espèce d'autobus ou quelque chose, je ne me rappelle pas. Mais on n'est pas arrivé à pied pour nous amener à Andorra la Vieja. Et parce qu'il ne fallait pas qu'on nous voit de jour à Andorra non plus, c'était plein d'espions allemands. Et qui justement essayaient de trouver les passages des gens qui se sauvaient de la France. Et nous a amenés à un hôtel. Interdiction de sortir le jour. Et seulement le soir. Mais c'était la première fois qu'on était assis comme des êtres humains devant une table avec des serviettes et une nappe et à manger. On n'avait pas mangé depuis 2 ans. À Lérida, je suis allé avec des gens qui s'occupaient de nous. On m'a acheté un costume. Je me souviens très bien de ça. Donc on a été à Lérida, après à Barcelone. À Barcelone, ils ont pris les enfants, ils les ont séparés des grandes personnes et les ont mis dans une espèce de maison d'enfants qui était sur le Tibidabo là-haut. Les gens qui passaient en Espagne pour aller en Palestine. Ils n'allaient pas en Espagne, ils allaient en Palestine et il fallait passer par l'Espagne. Mi hermano nació en el 32 y mi papá vio en el 33 que Hitler ya empezó a decir lo que pensaba hacer y le pareció mejor mudarse y fueron a París y vivimos en París hasta el año 40, que fue cuando entraron los alemanes a Francia en junio de 1940. Apresaron a mi papá porque mis padres eran apátridas, tenían nacidos en Polonia, pero no tenían documentación, eran residentes legales de Francia, pero no tenían documentos de nacionalidad francesa. Y él pudo escaparse de este campamento que era para extranjeros y se fue al sur de Francia. En Pau había una sastrería y él entra en esa sastrería a pedirle trabajo al señor dueño de la sastrería, que se llamaba Victor Mesplesson. Y él le dio trabajo detrás del negocio, porque tampoco era legal que le diera trabajo a un extranjero. Y resulta que este señor era miembro de la Resistencia y tenía unas ideas un poquito izquierdistas, pero fue muy gentil. Él, su familia, su mamá, su hermana, su hermano, todos ellos nos ayudaron. Y vivimos en la casa de este señor, Víctor, por un mes, hasta que pudimos alquilar afuera de Pau, en Lons, y ahí vivimos 2 años. Ahí, ¿qué me acuerdo de ahí? Me acuerdo que fui a un kindergarten, me acuerdo que había gallinas y las gallinas recibían a mi papá cuando él venía del trabajo y ahí vivimos, pero mi papá no estaba tranquilo, a pesar de que era Francia libre, pero igual ya los alemanes estaban entrando y mi papá no estaba tranquilo y siempre entonces quiso seguir adelante. Y con la ayuda de Víctor, que nos hizo los contactos con los guías, y a mí me parecía que éramos 6, que éramos 4 y 2 personas más. Según los papeles que obtuve después, había una sola señora. Para mí que la otra persona se escapó y no entraría legalmente por aquí. No sé que eran jóvenes y eran a lo mejor los que se escapaban de Franco y usaban esto como un modus vivendi, de cruzar a la gente. Eran vascos. ¿Eran vascos? Sí. ¿Los nombres? Uno francés y uno español. Los chicos jóvenes que conocían bien el camino. Yo creo que su trabajo era el de cruzar a la gente, seguramente era un modo de ayudarse, pero no, eran jóvenes los muchachos. Y yo sé que, por ejemplo, yo no caminé todo el tiempo, a mí me llevaron sobre los hombros en muchos momentos. Mi hermano
tenía 10 años, él sí, él andaba con una mochila. Pero cuando llegamos a la parte, yo ahorita cuando estoy mirando estas montañas digo, ¿cómo fue que pasó esto? Entonces, claro, ya me doy cuenta que la gente va por un sendero, no es que se agarra la montaña y se baja. Hay senderos que deben tener muchos siglos y así fue como bajamos, porque cuando llegamos arriba, yo no me acuerdo de esa parte, digamos, de Po, cómo llegamos aquí al norte de Francia, no lo sé cómo llegamos. No sé cómo llegamos, pero sí sé, y no sé si tomamos un autobús, un carro, esa parte no la sé para nada. Pero sí sé que cuando estaban arriba, y mi mamá no quiso bajar, tenía 35 años mi mamá, no quiso bajar porque lo vio a lo mejor muy peligroso, pero la dejaron sola. Y cuando vio que la dejaron solas, lo que hizo fue sentarse y deslizarse. Por eso digo, ¿por dónde se deslizó? Por un sendero, pues tenía que haber sido una cosa. Llega en octubre del 42, que me imagino que el clima estaba bien todavía. No creo que hacía frío. Y nos pararon. Bueno, la Guardia Civil nos paró y según mi hermano, mi papá lloró, y etcétera, y bueno, ahí hablaron para allá y para acá. Ah, sí, que me dijo mi hermano que los pobladores de este pueblo, porque nos querían mandar de vuelta a Francia, porque no teníamos visas de salida de Francia, teníamos visa de entrada a España, que me imagino que se compraron, y teníamos pasaportes de Honduras. Entonces querían mandarlos de vuelta y los campesinos dijeron, los pobladores que estarían ahí de testigos, no los mandes de vuelta, ya cruzaron, ya llegaron. A mí me parecía que puede ser en una noche que haya sido la cruzada de la montaña, eso es lo que a mí me parece. Tiene que haber sido muy bien planeado, ¿no? Porque me parece que nosotros cruzamos en una sola noche y llegamos aquí a esta población y cuando llegamos aquí la Guardia Civil, después de que decidieron aparentemente no mandarnos de vuelta, nos preguntó cómo se llama la niña se llama Françoise, no, la Françoise es Francisca y a Francisca se le dice Paquita. Y pues de ahí quedó ya mi alias. Si nos arrestaron, ¿cómo nos soltaron? Entonces me dice, porque mientras que escribían a una autoridad, alguien selló los documentos y nos fuimos a Barcelona. Bueno, en Barcelona había una organización judía que se llama HIAS, H-I-A-S, que quiere decir Hebrew Immigrant Aid Society, que es una sociedad que ayuda a los judíos. Todavía existe hoy en día no tendrán tanto trabajo, pero y ahí estábamos en una pensión, ahí sí estuvimos bastante tiempo en Barcelona. Bueno, digamos, vamos a decir que tiene que ser me recuerdo que era muy lindo haber estado en Barcelona. El barco, lo tomamos el barco, que como yo siempre estaba con la duda, me da risa lo de Cádiz y lo de Vigo, porque yo creía que era de Vigo, pero según la postal de mi papá es de Cádiz. No teníamos habitación individual, era una cosa enorme para mujeres y un dormitorio enorme para los hombres. Ese es el barco, entonces la primera parada es Portugal, donde mi papá manda estas postales. Y después la segunda parada fue Trinidad. Y llegamos a Puerto Cabello, en Venezuela. Y había un señor en el puerto, muy moreno, era judío, y él dijo, no se preocupen, aquí tenemos una comunidad y los vamos a recibir. En aquel entonces, en los años 20, no recuerdo exactamente qué año, mi padre se encontró que no tenía nacionalidad. Entonces, en el Hotel de la Ville conoció al cónsul de España, que también frecuentaba el hotel. Y hablando con el cónsul, le dijo, mire, yo no tengo nacionalidad. Y el cónsul le dijo, bueno, ¿y por qué no se hace español? Hay el decreto de Primo de Rivera que ofrece la nacionalidad española a judíos sefarditas, ¿no? Parte de la familia adquirió la nacionalidad española, entre ellos mi padre. Y entonces, cuando yo nací, mi padre ya era español. Y cuando yo nací en el año 1927, me apuntaron, me inscribieron en el Consulado de España en Milán. Parte de la familia se quedó en Milán y parte de la familia se marchó. Mi padre se marchó a París. Entonces yo tenía 2 años, en 1929, cuando salimos de Milán y nos fuimos para París.
y mi padre se encargó de tomar la dirección del Hotel Berger. En 1937-38 los negocios del hotel funcionaban muy bien y en 1939 ya empezó el problema con la Alemania nazi. En agosto de 1939 todo el mundo tenía miedo de que estallara la guerra y que teníamos que salir de París. Fue una sensación general, ¿no? Los franceses empezaron a distribuir máscaras de gas, ¿no? Y todo el mundo fue a recoger máscaras de gas. Entonces el miedo era que París fuera bombardeado, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Nos marchamos de París y fuimos a refugiarnos en un castillo que había en Normandía, cerca de la ciudad de Caen. Era ya junio del 40. Yo recuerdo perfectamente el día de la llegada de las tropas alemanas. Llegaron el día de antes, salieron los ingleses porque había tropas inglesas que salieron de Nantes en un barco hacia Inglaterra. Y el día siguiente llegaron los alemanes a La Baule. Yo recuerdo perfectamente el día que llegaron los alemanes con los sidecars, con las motos, y llegaron con los cascos, y nosotros pues muertos de miedo, ¿qué va a pasar? En octubre y noviembre de 1940 empezaron con las leyes raciales contra los judíos. Es decir, que las leyes raciales que fueron llevadas a cabo por el gobierno de Pétain, el gobierno de Vichy, bajo las órdenes de los alemanes. Entonces, primera medida, todos los judíos tenían que apuntarse en la comisaría de policía. En la comisaría de policía ponían en el documento de identidad de aquel entonces, estampaban una J en color rojo, demostrando que la persona era judía. Mi padre fue al consulado de España, habló con el cónsul. Entonces mi padre le hizo la pregunta: ¿qué hago, señor Roland? Yo tengo que ir teóricamente a la policía para apuntarse como judío. Y Roland le dijo: no vaya. Usted, en España no hay leyes raciales, usted es ciudadano español y yo considero que usted no tiene que inscribirse como judío. Y mi padre siguió los consejos del señor Roland y no fue. En octubre, noviembre de 1940 empezaron las primeras redadas. Y 1941, julio, agosto, no hay colegio, mi padre seguía en el hotel y de repente le dijo: señor Papo, tenga cuidado porque lo han denunciado. El señor Roland le dijo: mire, señor Papo, yo le aconsejo que se marche. Márchese a España, yo le estoy protegiendo ahora, pero no sé lo que va a pasar. Sobre todo si lo han denunciado, puede ser muy grave esto. Lo pueden internar en el campo de Drancy, donde están empezando a internar judíos. Mi padre decidió, con mi madre, pues marchémonos. Y en pocos días prepararon el viaje, teníamos los pasaportes, mi padre fue a enterarse cómo se podía ir a España y la única manera de ir era en tren, pasando por Irún, porque las tropas alemanas ocupaban una parte de Francia hasta la frontera de Hendaia. Entonces organizaron el viaje, mi padre tuvo que ir al cuartel general alemán en París, muerto de miedo, para pedir un visado de salida, porque no se podía salir de Francia así por las buenas. Salimos
en tren, un tren nocturno, salimos con 3 maletas, sin decir nada a la portera, pero mi padre tomó la precaución de dar poderes notariales a un transportista español. Le entregó la llave del piso y poderes notariales. Cogimos el tren, llegamos a Hendaya, control de los alemanes, tengo todavía el pasaporte mío con el sello de la Grenzpolizei de Hendaya, con la cruz gamada, y pasamos de Hendaya, pasamos a Irún. Es decir, que mi padre tenía decidido ir a Barcelona, porque en Barcelona tenía un primo hermano suyo que procedía de Milán, y sabía que estaba en Barcelona. Y en Barcelona nos alojamos en la pensión Palacios, que estaba justo enfrente del Hotel Ritz. En la pensión Palacios estaba lleno de judíos, procedentes de países del este, esperando barco para ir a Estados Unidos o Argentina. Cada día iban llegando judíos de París con pasaporte español, porque nosotros fuimos de los primeros. Pero poco a poco se daban cuenta de los problemas que podían ocurrir, entonces iban a ver a Roland, y Roland les aconsejaba de marcharse. Al cabo de unos meses nos llegaron los muebles. El transportista español de París nos mandó los muebles, alquilamos un piso y empezamos a vivir allí en un piso en la calle Rosellón. Y así empezó nuestra vida en España.